Continuación de la ética de Pablo. Lección 8. El pecado en las enseñanzas de Pablo. Pablo presenta normas muy claras que exigen que el cristiano deje el pecado y las apariencias del pecado. Pablo recurre a unas conductas específicas para que la conducta del cristiano sea ejemplar de acuerdo a los preceptos divinos. Miremos entonces los vicios sexuales. Pablo condena sin excepción los pecados del adulterio y la fornicación. Primera de Corintios 6:13 dice: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Las epístolas a los Efesios, Colosenses y Tesalonicenses mencionan estos pecados: Efesios 5:3, Colosenses 3:5, Primera de Tesalonicenses 4:3. Pablo rechaza otras prácticas sexuales inmorales. El caso del incesto en Corinto fue condenado fuertemente por Pablo. Primera de Corintios 5:13. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Recordemos esta historia en la cual en la iglesia en Corinto se había presentado una situación de incesto, donde un hombre se había acostado con la mujer de su padre. Así entonces eran problemas como los que hoy en día vemos en la actualidad y en la sociedad. Estos vicios y estas inmoralidades sexuales se siguen viendo hoy y con más ímpetu. Además, Pablo condena la homosexualidad. Romanos 1, 26 al 27, que dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. La Biblia dice que el homosexual puede arrepentirse y cambiar su conducta. Y Pablo cita el caso de algunos en la iglesia en Corinto que anteriormente así eran. Lo dice en 1 Corintios 6:11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así de que las prácticas sexuales, salida de contexto, salida dentro de los mandamientos del Señor, es un pecado. Y cuando el hombre entiende esto por la palabra, recurre entonces a un cambio en su conducta. Y es solamente el Señor Jesús que puede transformar el corazón de la persona. Es solamente el Señor, su Espíritu Santo, que puede hacernos entender lo que es malo. Recordemos que en Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para entender los preceptos del Señor y hacernos entender de que estas prácticas son un pecado delante del Señor. Encontramos también en las enseñanzas de Pablo con respecto al pecado las actividades mundanales. Gálatas 5 del 20 al 21 nos da un listado de conductas pecaminosas, conductas de la carne. Y nos dice ahí, ejemplo, algunas: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Son actividades que con otras personas buscan una diversión carnal o que traen conflictos. Es lo cotidiano hoy en día. Esas actividades mundanales afectan la ética de la persona, afectan la conducta, afectan los comportamientos. Si nos damos cuenta hoy, hasta por las redes sociales, la gente se pone en un sentir como de periodistas de mostrar todas aquellas cosas que se ven en el mundo, en las calles, y lo suben a las redes y la gente mantiene mirando estas cosas.
como fortaleciendo esos comportamientos que en verdad nada agradan a Dios. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 17 dice: salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que esas actividades mundanas o mundanales no deben estar en nuestras vidas. Tenemos que sacarlas de nuestro contexto, de nuestro corazón, no tocar las cosas inmundas para que el Señor nos bendiga. La palabra de Pablo a los romanos dan la pauta. Romanos capítulo 13, versículos 13 al 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mire que es una ética hermosa, es una ética preciosa para nuestras vidas, y tenemos que pedirle al Señor en oración, en clamor, en ayuno, que todas estas cosas, por pocas o pequeñas que sean y estén en nuestras vidas, el Señor las quite. Tenemos que apartarnos de esas cosas del mundo y ser revestidos del Espíritu Santo para no proveer para los deseos de la carne. También Pablo le escribe a los Efesios, diciéndoles en Efesios 5, del 18 al 21, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La carta o epístola a la iglesia en Éfeso tiene un significado bastante profundo, y es que es importante que cantemos al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales. Mejor hacer esto que estar pendiente de las cosas del mundo. Estar buscando las cosas del Señor, dándole gracias a Él en todo. Gracias al Señor Jesús por su amor. Someternos a su palabra es más importante que andar pendiente de estas cosas del mundo. Por eso, esta carta a los Efesios nos enseña que llenándonos del Señor, buscando su presencia, nos ayudará a alejarnos de las cosas del mundo. El pecado de la lengua o los pecados de la lengua según las enseñanzas de Pablo. Pablo condena el hablar corrupto, o sea, la expresión de palabras obscenas. El cristiano no debe participar en ningún sentido en tales conversaciones, escuchando los cuentos de personas que tienen la mente corrompida. Pablo condena a los que hablan en una manera escondida y también a los que hablan abiertamente en contra de otros. Aconseja dejar de hablar palabras groseras, no mentir los unos a los otros, Colosenses 3, del 8 al 9. Y encontramos que Pablo condena varios pecados de la lengua abarcando palabras corrompidas, bromas groseras, chismes, cosas que no son apropiadas y blasfemias. Efesios 5, versículos 3 al 4. Podríamos mirar también otros ejemplos de la Biblia, pero basándonos en Pablo, en su ética, encontramos que la lengua es un pecado grande, no el miembro, sino la acción de la lengua. Las palabras deshonestas, los chistes malintencionados, el consentir un chiste de doble sentido y reírnos, esto es una ofensa al Señor porque estaríamos demostrando que las cosas del mundo todavía nos siguen agradando. Las palabras corrompidas, las palabras ásperas y groseras son una ofensa para el Señor y es una falta de ética en nuestro comportamiento. También encontramos en Pablo enseñanzas acerca de el carácter, los pecados del carácter. Filipenses 1:15. Tienen que ver con el orgullo, la contienda y la vanagloria. Pablo condena a los que predican a Cristo por envidia y contienda, aunque reconoce que otros lo hacen de buena voluntad. Encontramos el carácter del ego, del orgullo, de la altivez,
de la prepotencia, de la vanagloria. Podríamos mencionar si en nuestra iglesia podemos encontrar personas con ese tipo de carácter. ¿Seremos de pronto nosotros o predicadores? Miremos en las páginas de internet cómo hombres famosos, predicadores, eh, tienen un carácter bastante prepotente, orgulloso, como que son intocables. Y la predicación que hacen de Cristo lo hacen por contiendas, por mostrarse, por hacer ver que ellos son los que tienen el poder y la autoridad. No enseñando así lo que dice la palabra de Dios, que enseñar la palabra de Dios, primeramente es por un llamado, y dos, hay que hacerlo de buena voluntad, con amor. Cuando nosotros miramos ese carácter, si nos está afectando, un carácter que no tiene humildad, tenemos que pedirle al Señor humildad. Si a ese carácter es un carácter que pisa a los demás, que mira por encima del hombro a los demás, es un carácter que ofende a Dios y nuestra ética no está bien. Por eso el Señor nos enseña a tener un comportamiento humilde. Entre más seamos llenos de Dios, más humildes tenemos que ser. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Tenemos que ser mansos y humildes. Así Dios se glorificará más en nuestras vidas. Concluyendo entonces con las enseñanzas de Pablo, podremos llegar a el fruto de una vida cristiana, conforme a la voluntad de Dios. Pablo presenta una lista de virtudes que él considera como el fruto del Espíritu Santo, como ya lo habíamos visto antes, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así las cosas, todo lo que hemos visto de Pablo, sus enseñanzas, los motivos, cada uno de los pecados que él toma para enseñar y que debemos cuidarnos, nos deben dar entonces en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra razón, que si obedecemos la palabra de Dios, si somos llenos de su Santo Espíritu, vendremos a un fruto maravilloso en nuestra vida cristiana. Y ese fruto, que no son frutos, es un solo fruto, es el que nos hará entender y le mostrará al Señor que en verdad nuestra vida guarda sus preceptos, que su Santo Espíritu está en nosotros y que en nosotros se produce un fruto, el fruto de esos 9 elementos importantes que a continuación en la parte 2 de la lección 8 vamos a analizar uno a uno. Así que entonces, tratando nuestra vida conforme a los preceptos divinos, nuestra vida cristiana, nuestra ética cristiana, tiene que dar fruto. Y frutos, no frutos, sino fruto. Fruto del Señor. Así un pequeño ejemplo. Si nosotros miramos una fruta, la fruta tiene su corteza, tiene su pulpa, la fruta tiene también sus semillas, son varias partes que tiene un fruto, pero es un solo fruto. Así de que todos tenemos que tener este fruto, que se compone de estos elementos. No puede faltar ninguno, tienen que estar los 9. Analicemos entonces si nos falta alguno de ellos, en qué estamos fallando. A continuación, en la parte 2, vamos a mirar cada uno de ellos y así iremos concluyendo la lección número 8 de la continuación de la ética del apóstol Pablo.